Bueno, gente, bienvenido de nuevo. Yo soy Juan Chain, ahí está mi página web. Y vamos a empezar con esta primera sección, digamos, del curso, que es la parte de arquitectura. Eh, Cualquier consulta, inquietud, me lo dejan en los comentarios, me escriben, me mandan WhatsApp, me mandan mail y allí estaremos, digamos, comentando. Bien, bueno, empezamos con esta parte de lo que es la arquitectura de MySQL. Eh, Esto que vamos a explicar ahora es la arquitectura lógica, digamos, es decir, esto no está implementado físicamente, sino que es un bosquejo, digamos, para que nosotros los humanos lo podamos entender. Entonces, esta es una arquitectura lógica, donde tenemos la capa superior, que son donde viven todas las conexiones, la parte de autenticación y la parte de seguridad. Recordemos que cada conexión de los clientes tenemos una parte de MySQL que es cliente y una parte que es el servidor. Este es el servidor donde se reciben las conexiones de los clientes, se le asigna un proceso, digamos, un hilo, eh, y después se hace la autenticación, digamos. Si es realmente el cliente es quien dice ser, y después tenemos lo que es la parte de, como les decía, de seguridad, que ya depende de si es por el método de usuario y contraseña, si es por SSL, ya depende del método de seguridad. En la segunda capa está el núcleo, el análisis sintáctico de consulta, digamos, donde allí se hace todo el análisis de consulta, como dice, si está bien formulada, todo lo que es la parte de SQL, la devolución de errores, el chequeo de la consulta, etc. Y después está lo que es el optimizador, donde allí viven los motores de almacenamiento, ya sea InnoDB, MyISAM o algún otro. Y aquí es donde ya se hace, digamos, la etapa de almacenamiento, puede ser algún insert, y la recuperación puede ser algún select, ¿no? Después tenemos lo que es la parte de seguridad, ya entrando un poquito más, como dice, cada conexión tiene su propio hilo y aquí es donde se hace la autenticación. Acá tenemos una imagen de la herramienta de MySQL Workbench y allí podemos tener el host, digamos, puede ser localhost o puede ser alguna dirección IP de algún servidor que tengamos. El puerto, digamos, es el puerto donde está corriendo actualmente MySQL, en general es el 3306, bueno, poner el usuario, la contraseña y podemos ingresar alguna base de datos por defecto. Bueno, después tenemos lo que es la optimización y la ejecución, digamos, donde MySQL internamente hace lo que se llama un árbol de consulta, un árbol de análisis, y allí se hacen optimizaciones, se reescriben las consultas, en caso de que MySQL así lo decida, el orden de las tablas también se puede modificar, se hacen elección de índice, por ejemplo, si hay una columna que MySQL decide, digamos, que, que, que allí haya un índice, viva un índice, entonces MySQL lo hace, este, pero como siempre digo, esto no es para, para que ustedes escriban las consultas de una manera que no sea la correcta o no van a seguir las buenas prácticas, sino que MySQL internamente lo hace para, como siempre digo, para mejorar la performance, que es lo que a la larga a todos nos interesa, digamos. La concurrencia. La concurrencia, hay mucha teoría de la computación con esto, y es básicamente que dos procesos estén realizando algún evento al mismo tiempo. Digamos. En este caso, son consultas que necesitan cambiar datos al mismo tiempo, eh, y como
digamos, cómo lo resuelve MySQL mediante lo que son los bloqueos, digamos. Por un lado tenemos los bloqueos de lectura y de escritura. Los bloqueos de lectura o compartidos, digamos, eh, son los que, digamos, muchos clientes leen un dato, digamos, no hay nada de malo en eso, digamos, pero después tenemos lo que son los de escritura. En este caso ya hay un problema porque vamos a querer escribir un bit y después va a venir otra transacción que va a querer escribir el mismo bit y es donde se generan los problemas, digamos. Y aquí es donde se pueden, se dan los bloqueos, digamos, de, de las tablas o de las filas, digamos. Entonces acá dice bloquean tanto los bloqueos de lectura como los bloqueos de escritura, es decir, bloquea los dos tipos de una transacción que podemos hacer. Son un cliente escribe en un recurso en un momento dado y evita todas las lecturas cuando un cliente está escribiendo, ¿no? Después tenemos son la granularidad de los bloqueos, quiere decir nivel de detalle que vamos a tener del bloqueo. Podemos bloquear la tabla completa eh, o podemos bloquear una fila. Digamos, esto depende del motor de almacenamiento que nosotros estemos usando, pero la ventaja es que cuanto mayor la granularidad, vamos a tener un mayor consumo de recursos. ¿Mm? Después tenemos las estrategias de bloqueo, como les decía, tenemos bloqueo de tabla o el bloqueo de fila. Acá tenemos el bloqueo de tabla, como yo les decía, si bloquea la tabla completa, cuando tiene una sobrecarga baja, que me refiero con sobrecarga, el uso o el consumo, digamos, de recursos que nosotros vamos a tener va a ser baja, digamos, va a tener una baja consumo de memoria, de CPU, eh, pero vamos a tener que bloquear la tabla completa, digamos, y nadie va a poder leer ni escribir ningún dato, digamos, en esa tabla. Y bueno, las variaciones son, como decía, la red local, que permite, digamos, que algunos tipos de operaciones se escriban simultáneamente, digamos. Y después tenemos lo que es el bloqueo de fila, que tiene mayor sobrecarga, como les decía, tiene mayor granularidad. Se implementan, digamos, lo que es INODB y Xtrack, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las transacciones. Las transacciones es un grupo de consultas SQL que se tratan atómicamente como una unidad de trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con atómicamente? O se hace, digamos, la transacción o no se hace. Vamos a tener una consulta SQL que tiene que ser atómica, digamos, es decir, es el último paso en el proceso de esto de seleccionar, de buscar datos, de insertar datos. Esto tiene que ser atómico, es decir, o se hace por completo o directamente no se hace. Si vamos a actualizar dos filas en una transacción, las dos filas tienen que actualizarse y las dos filas tienen que tener esa consistencia, digamos, no se puede actualizar solo una o no se puede solamente actualizar un par de campos en una columna, en una fila, tiene que ejecutarse toda la transacción. Se inicia a conectar la transacción, eh, los cambios, digamos, se hacen con un commit, que es una confirmación, y en caso de que surja algún error, se ejecuta un rollback. Voy a marcar un ejemplo de una transacción, digamos, una transacción bancaria, donde se necesita mover 200 pesos de la cuenta corriente de un cliente a la cuenta de ahorro del mismo cliente, digamos. Y abajo tenemos lo que es el código en SQL de lo que tiene que ser la transacción. Se inicia, como decíamos, conectar transaction. Bueno, se selecciona, digamos, el balance y se actualiza después la tabla checking y la tabla saving. Entonces resta por un lado 200 pesos, se suma los 200 pesos en en la otra tabla y se termina, digamos, con un commit. El
como decía, esto tiene que ser atómico, no se puede setear balance en la tabla checking y en la tabla salving no se va a setear nada, digamos. O sea, se hace todo o no se hace nada. Características de las transacciones tienen que ser así, tienen que tener atomicidad, tienen que tener consistencia, tienen que tener aislamiento y tienen que tener durabilidad, digamos. La atomicidad es, como decía, lo que veníamos hablando, o se hace todo o no se hace nada, digamos. O sea, no se puede quedar en medio de la transacción ejecutándose en el código, digamos. Tiene que tener consistencia, digamos. Ninguno de los cambios de la transacción puede haber, o sea, no se puede, digamos, tener 200 por un lado y no se aumenta 200 en el ejemplo que estamos viendo recién. No se puede tener, se resta 200 en la cuenta corriente y en la otra, y no se suma en la caja de ahorro. Tiene que tener esa consistencia tiene que ejecutar toda la línea para que sea consistente. Digamos, no puede, a ver, no podemos tener, después el cliente nos llamarnos a decir, si me restó 200 pesos en un lado y en el otro no se me sumó nada, digamos. O sea, tiene que tener esa consistencia y no puede haber hueco en el medio, digamos. Después tiene que tener aislamiento. Aislamiento quiere decir que esto tiene que ser invisible, digamos, para las demás transacciones. Ya vamos a ver en detalle los niveles de aislamiento. Pero tiene que ser, como decía, tiene que ser invisible para las demás transacciones. No puede haber, o sea, una transacción que quiera leer o quiera realizar algo en una fila, tiene que tener, tiene que ser transparente una transacción de la otra. Si una transacción ha ejecutado esto ha sumado, restó 200 en una y ha sumado 200 en la otra, tiene que, la otra transacción que se ejecute, tiene que leer ya esos datos actualizados, digamos. No puede, digamos, leer menos 200 que una parte de la tabla y después y a la vez lee el otro y no se suman los 200 en la otra tabla, digamos. Y además, obviamente, como decía, tiene que tener durabilidad, es decir, que tienen que ser permanentes los cambios, tiene que ser 100% duradero.